Es una alegría verle, el poder compartir juntos este nuevo domingo y tener la bendición del Señor de estar no solamente exaltando su nombre a través de las alabanzas que cantamos, a través de los cánticos que el Señor nos anima a declarar con nuestra voz, a partir de lo que ha sido la propia enseñanza que Él nos ha dado en su palabra, sino también el de poder disponer nuestro corazón a atender su consejo, a atender lo que Él nos quiere enseñar a través de lo que Él mismo nos ha revelado. Siempre es una bendición el poder estar juntos y es una gran gracia del Señor el hecho de poder darnos a nosotros, viles pecadores, por cierto, la posibilidad de poder encontrarnos el uno con el otro y poder juntos, unánimes, estar exaltando las maravillas del Señor y estar disponiendo juntos lo que significa nuestra realidad, nuestro corazón, nuestra vida a Él. De una manera muy especial, durante esta semana, casi todos los días de la semana, nuestra pequeña Sofía, cada vez que se levantaba o pasaba un poco de la mañana, nos preguntaba si ese era el día en donde íbamos a ir a la iglesia. Y nosotros estábamos diciéndole en algunas ocasiones o no que faltaba un poquito para el domingo, y ella nos decía que quería ir a la iglesia, que quería ir a la iglesia. Y la verdad que para mí en particular esa semana, escuchándola a ella, fue una buena oportunidad para recordar lo bendecido que somos cada vez que podemos estar juntos, lo precioso que es el Señor al darnos la oportunidad de poder congregarnos, de apreciar lo que significa el valor de la adoración comunitaria, del estímulo mutuo que podemos llevar en el Señor. Somos bendecidos al ver a nuestros niños crecer en la verdad, al ver las instancias en donde somos servidos por otros de una manera tan preciosa, pero también en donde nosotros podemos servir de una manera preciosa a otros. La semana recién pasada y con todo aquello que involucra este deseo de avanzar en nuestro estudio de 1 Corintios, pensando en el capítulo 12 y los versículos que comenzamos a abordar desde el 20 en adelante, pudimos ver cómo el Señor nos enseñaba sobre esta gran bendición de ser alentados en la figura del cuerpo, en la escena y el entendimiento de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo y cómo Dios nos desafía a desarrollar nuestros dones, nuestras funciones dentro de lo que significa este tremendo privilegio de ser parte de un organismo vivo en donde juntos estamos edificándonos en amor, como dice Efesios 4 que leímos en nuestra lectura devocional. Hablamos del urgente llamado a la dependencia mutua y comenzamos a aprender que no solo es una demanda bíblica, sino que además es un tremendo antídoto contra este sistema tan egoísta, individualista, en donde la posibilidad de darnos cuenta que nos necesitamos y que Dios nos hizo, no solamente para Él, sino también para poder reflejar el amor correcto a otros, nos da la posibilidad de poder evitar no solamente la sintomatología del sistema donde estamos, sino también los efectos que a ellos les provoca, la frustración, la tristeza, el desaliento, la depresión, producto de todo aquello que es no apuntar correctamente a la vida correcta que Dios nos da a nosotros el privilegio de vivir. Tenemos la posibilidad de retomar lo que ha sido nuestro estudio allá y con ello también impulsarnos a lo que será el avance de este pasaje. Por lo tanto, le invito a que vayan su Biblia a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y voy a leer en primer lugar aquellos versículos de esta porción. Hablamos del versículo 20 al 26 que comenzamos a abordar la semana recién pasada. 1 Corintios capítulo 12. Versos 20 al 26. La palabra del Señor dice así: Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Y a partir de lo que fue la porción de la palabra del Señor allá, pudimos aprender en primer lugar sobre lo que es el proceder apropiado, el entendimiento que tú y yo debemos tener sobre esta realidad que ya ha sido descrita en los versículos precedentes, pero que no hace más nuestro Dios de ir enfatizando con mayor y con mayor énfasis, con mayor claridad, con mayor detalle, que claramente nos da tremenda riqueza de ser asimilada y entendida por nosotros. Obvio que cuando pensamos en la realidad del cuerpo de Cristo, pensamos en la interdependencia, no en la independencia. Pensamos en que Dios nos diseñó juntos para que en esa posición cada uno de nosotros cumpla la tarea que Él mismo nos habilitó a realizar. La diversidad es una exigencia en lo que significa este sentido de unidad orgánica que se encuentra en el cuerpo y en donde tú y yo, con diferentes dones, con diferentes capacidades, tenemos la posibilidad de servirnos mutuamente y juntos servir a nuestro Dios. El cuerpo expresa una armonía y una unidad muy parecida a la de un coro que al cantar con diferentes voces está generando una armonía que permite apreciar la belleza ya existente. No existe la libertad de retirarse, la libertad de formar otro cuerpo. No existe la posibilidad de que existan diferentes cuerpos. Dios ha diseñado solamente un cuerpo y ha permitido que los suyos podamos ser parte de esa realidad. Pablo nos enseña a partir de la porción que hemos leído que ningún creyente ha sido diseñado o dotado para establecer premisas individualistas, como las descritas en el texto, ¿no? No te necesito, no tengo necesidad de vosotros. Por el contrario, la enseñanza escritural nos enseña que actitudes como estas bien están denotando problemas en nuestro corazón, problemas en el entendimiento de lo que significa la realidad eclesiástica. Y me temo que muchos no aprecian el valor de la iglesia, porque francamente no están dispuestos a sentirse y ser bendecidos por lo que significa esta realidad en donde realmente necesitamos a otros. Por lo tanto, luego de exponer lo que significa en este texto la interdependencia de manera negativa, en el sentido de pensar que no necesito a otros, actuando allá de una manera egoísta, lo que hace el texto es mostrarnos una perspectiva positiva y nos muestra cómo incluso aquellos miembros del cuerpo que parecen más débiles son realmente tremendamente necesarios. De hecho, usted podría vivir sin el ojo, que es descrito en el relato como un órgano más grande en términos del efecto que puede generar en beneficio del cuerpo. O usted podría vivir sin la mano, que también tiene tremenda utilidad. Pero lo cierto es que no podría vivir sin los pulmones o el corazón, elementos que son vistos de una manera mucho más pequeña y que tienen un nivel de cobertura de parte de otros órganos, pero que son tan elementales en lo que significa la vida del cuerpo. Si pensamos en los hermanos en Corinto, quienes están recibiendo este relato allá de primera mano, ellos tenían una preferencia notoria por ciertos elementos dentro de lo que era su entendimiento de los dones espirituales. Ellos enfatizaban y sobreenfatizaban el don de lenguas y tomaban demasiado tiempo en tratar de lograr que todas las personas se vieran inmiscuidas en el ejercicio de este don y en la apariencia externa que generaba este don aparente allá en lo que era el entendimiento de ellos. Y Pablo les declara de una manera bien firme, concluyentemente, que las lenguas o cualquier otro don similar de carácter sensacional eran incapaces de permanecer por sí solos. Los dones necesitan, incluso aquellos que pudiesen parecer más llamativos, de los otros dones para generar el marco correcto para su propio funcionamiento. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, nos necesitamos el uno con el otro para poder llevar adelante de buena manera aquello que el Señor ha diseñado. Y lo he mencionado, pero no tiene mucho sentido si tienes el don de enseñanza y no tienes a quién enseñarle, si tienes el don de servicio y no tienes a quién servir, si tienes de alguna manera el don de repartir y no tienes a quién darlo. Dios ha diseñado para que los dones espirituales puedan ser desarrollados en un marco en donde la comunión del cuerpo de Cristo está vivo, tan vivo, que nos permite proceder, que nos permite actuar. Tal como señala el verso 24, las partes más atractivas y funcionales del cuerpo no necesitan adornos. Los cristianos prominentes y dotados con ciertos dones que son más atractivos o que son más visibles que otros,
No necesitan llamar la atención de sí mismos, ya tienen suficiente atención. Por lo tanto, si tienes el don de enseñanza, tienes el don de presidir, no necesitas sobreenfatizar aquello, ya tienes la suficiente atención que Dios le ha asignado a aquello. Por el contrario, lo que tienes que hacer es mirar a aquellos miembros que tienen dones que no son tan vistosos como el tuyo y reconocer tu propia dependencia en ellos, tu propia necesidad de ellos y en ese contexto avanzar. La intención de Dios al decir todo esto que nos ha enseñado ahora queda muy explícitamente marcada allá en el versículo 25. Pablo señala para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. En el aspecto negativo es remover las desavenencias o las divisiones en el cuerpo. El hecho de que tú y yo debemos enfatizar que todos nos necesitamos. En el positivo es el crear un interés mutuo del uno para con el otro dentro de lo que significa nuestro rol como miembros. Todos se preocupan los unos de los otros, dice el texto. La terminología escogida por Pablo allá en la última parte del versículo 25 expresa un profundo sentimiento. No es una preocupación superficial la que espera que tengamos dentro de los miembros de la congregación o casual, sino que es un celo o incluso una solícita compasión por los demás, al punto de llevar adelante los efectos de ese cuidado mutuo que se ven descritos en el versículo 26. El que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. La intimidad resultante entre aquellos que asimilan, que entienden, que disfrutan el goce de ser parte de un cuerpo, nos lleva a la posibilidad de encontrar un gozo común en todo el cuerpo y también un dolor común cuando éste se expresa. A menos que exista una anormalidad, es inaudito que uno de los miembros no esté percibiendo el efecto que otro de los miembros dentro del mismo cuerpo pudiese estar enfrentando. Por cierto, es una anormalidad, también es inaudito que uno de los miembros se queje por el éxito o la visibilidad de otro. Y tal analogía revela cuán ridículo es mantener rivalidad dentro de lo que significa la realidad de un cuerpo. Esta es entonces la esencia que Dios nos enseña de la unidad que caracteriza al cuerpo de Cristo. Dios nos ha hecho uno en Él y quiere que lo entendamos, quiere que seamos consistentes con lo que significa aquella realidad. Hemos leído allá en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante, la claridad de lo que el Señor establece en cuanto a aquellos que tienen responsabilidades y más anteriormente, desde el versículo 3 en adelante, apreciar cómo Dios quiere que comprendamos que todo lo que ha diseñado un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, son elementos impresionantes que nos unen y que nos ayudan a poder vivir en armonía con lo que Dios nos ha hecho ser. Por cierto, la sola existencia de los dones y el marco para ejecutarlos nos habla de la importancia que tiene ante Dios su cuerpo, la iglesia. El Señor nos permite entrar ahora a lo que sería esta segunda parte de este párrafo, de esta porción. Hablamos de los versículos 27 en adelante y con ello tenemos el privilegio de poder hablar sobre la provisión perfecta, aquella posibilidad gloriosa que el Señor nos da de manera soberana de generar lo necesario en su cuerpo, en la iglesia y en nosotros, la oportunidad de poner el foco en lo que significa nuestra obediencia respectiva. Acompáñame entonces, versos 27 al 31. La palabra del Señor dice así: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, le pido, me acompañe en oración. Dios y Padre amado, te damos gracias por darnos la oportunidad de ser enseñados por usted a través de su palabra. Queremos, Señor, ser fieles a su verdad y lo necesitamos, Señor, para eso. Necesitamos de su guía, de su ayuda, de la dirección que ha prometido a través del Espíritu Santo.
Te damos tantas gracias, Señor, por llevarnos a la verdad por medio de Él, por enseñarnos aquello que necesitamos reconocer. Y te damos gracias también porque generas el estímulo necesario en nosotros para ser ejecutadores de aquello que nos enseñas. Reconocemos las exhortaciones escriturales a no ser solamente oidores. Y Señor, te rogamos nos ayudes a poder entonces ser tremendos hacedores, prácticos, fieles en lo que significa el cumplimiento de aquello que tú esperas, Señor, para tu iglesia. Señor, sabemos claramente que la realidad del contentamiento estará íntimamente ligada a lo que es la obediencia a tu verdad. Por lo tanto, te rogamos nos ayudes a poder encontrar el gozo, la satisfacción, el anhelo, el deseo por el bien a través de obedecer tu palabra, que el hacer tu voluntad, Dios mío, nos agrade. Ayúdeme, Señor, a poder expresar con fidelidad aquello que enseña tu palabra también y no entorpecer lo que tú deseas comunicar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios ha provisto de manera soberana, tal como he mencionado, lo necesario para la iglesia, y ahí está el foco específico de esta sección. Comienza con la analogía del cuerpo, que hasta este punto, en todo lo que ha sido el relato del capítulo 12, ha sido expresada de manera general, pero lo que hace acá, de manera muy específica, es que lleva a la audiencia corintia a entender su rol, su implicación en lo que significa el entendimiento de este cuerpo. De hecho, es tremendamente gráfico al señalar allá en el versículo 27 de Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Es decir, hasta ahora nuestro Dios ha hablado del cuerpo de Cristo, cómo hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo, cómo los creyentes son parte de ese cuerpo, pero ahora hace una bajada directa al corazón de los corintios al afirmar una realidad que tiene que ser entendida por ellos y, por cierto, por los creyentes, por nosotros. Hablamos del entendimiento de ser parte de esa realidad, incluidas en lo que significa el entendimiento y la enseñanza de ser parte del cuerpo de Cristo. Pablo ha dado una gran alusión, por ejemplo, al peligro de subestimar los dones espirituales, versículos 14 al 20, o de sobreestimar estos dones, versículos 21 al 24. La contribución propia y la necesidad de que los miembros se muestren en compasión unos para con otros ha sido parte también de la enseñanza que ha dado en los versículos 24 al 26. Y los corintios, por cierto, tenían tremenda necesidad de comprender estas lecciones, porque solo así podría existir un tranquilo trato en la vida de la iglesia, ese mismo requisito que tú y yo necesitamos asimilar para poder vivir correctamente en el nombre de Cristo la realidad de la iglesia. Para mí es tremendamente sorprendente pensar que Pablo está diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, en lugar de decir, vosotros debíais ser el cuerpo de Cristo. Es que cuando pensamos la realidad de los corintios, pensamos en un grupo tremendamente resquebrajado por luchas internas. Esta iglesia da la impresión de ser cualquier cosa menos una iglesia. Los celos, la amargura, eran la regla en vez de la excepción cuando te pones a leer las exhortaciones de Pablo. No obstante, el Espíritu habla y el Espíritu no miente. El Espíritu lo deja claramente expresado allá en su palabra. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y su declaración siempre será correcta. La declaración del Espíritu siempre será correcta en su palabra. Hermanos, esto es un recordatorio sutil de que todos los que estamos en Cristo gozamos de una posición que es exaltada delante de Dios. Si los corintios podían ser considerados parte del cuerpo de Cristo, qué tremenda bendición es saber que tú y yo podemos también disfrutar de aquella realidad. Obviamente esto no es un estímulo para bajar las barreras éticas de lo que significa nuestro compromiso para con Dios, sino más bien yo diría que es una gran oportunidad para magnificar la gracia de nuestro Dios, la compasión de nuestro Dios. Es que a pesar de nosotros, la posición que Él nos ha dado en Jesucristo nos permite gozar lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Es que usted humanamente podría estar ajeno a muchas realidades en las cuales quisiera estar. Usted podría experimentar de alguna manera mucha oposición de muchas personas que aún podrían molestarle por no ser parte de grupos específicos en el entorno en el cual se encuentra. Pero el saber que está
en el lugar preciso, en el mejor lugar donde usted debería estar y saber que Dios lo planeó así. Es algo que exalta la realidad de nuestro Dios, ser parte del cuerpo de Cristo. Aquellos, como los corintios, que de tal manera violaban todo aquello que tenía que ver con los principios de la conducta de Dios, eran designados al comenzar el libro en el capítulo 1, versículo 2, como santos, y el conjunto de ellos, el colectivo de ellos, era llamado el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lejos de pensar en esto como una forma para decir que tenemos una tendencia a relajar las cosas y vamos a seguir en esa tendencia cada vez relajándolas más, el deseo de Pablo con eso era estimularles a decir, miren, cuánto más podrían apreciar y disfrutar la gracia de su Dios si realmente se alinearan con aquello que Dios les ha hecho ser, si fuesen consistentes con aquella realidad que Dios les ha dado. Y es que así como al principio de la carta les dice santos llamados a ser santos, es decir, son santos posicionales y nadie les va a quitar aquello porque es un regalo de la gracia de Dios, pero tienen que vivir como santos para poder disfrutar ese tremendo privilegio. Bueno, ustedes son parte del cuerpo de Cristo, pero vívanlo, disfrútenlo, gócenlo, aprécienlo. En palabras de Pablo en el capítulo 5, versículo 7, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin la impresión de esa levadura, sin los restos de esa levadura como sois. En palabras de Pablo a los Efesios, despojaos del viejo hombre que está viciado y revestíos del nuevo hombre hecho según Dios. Cada grupo de creyentes tiene en sí mismo suficientes dones para operar en su propia localidad, tiene lo necesario para poder llevar adelante aquello que es correcto. Y de esa manera se presenta una imagen de todo el cuerpo que Pablo quería que los corintios, y por cierto Dios quería que hasta nosotros entendiésemos de manera correcta. Otro lado del asunto se encuentra en la frase miembros cada uno en particular, miembros cada uno en particular. Mientras que los cristianos colectivamente son un cuerpo, cada uno de los cristianos tiene una función. Cada uno de los cristianos constituye una parte separada de lo que significa este cuerpo, que va a funcionar bien en la medida que esté disponible para cumplir la tarea para la cual fue diseñada, en beneficio del macro, en beneficio de lo que significa ese cuerpo. Esas diferentes partes serán las que Pablo va a considerar. Por cierto, no será una lista exhaustiva, por cierto, no será una lista en donde va a implicar todos los dones existentes. Ya hemos aprendido y hemos hablado sobre eso. Hay varias listas en la Escritura y todas estas son básicamente representativas de los dones. Dios desea que nosotros entendamos que hay muchos dones que tienen propósito similar, apuntar a lo que significa la edificación del cuerpo de Cristo, la honra a su nombre. Pero claramente serán tremendamente útiles para poder asimilar francamente qué es lo que el Señor espera que entendamos y cómo hay tanta variedad, cómo hay tanta diversidad y cómo es tan necesaria para la implementación correcta del cuerpo. El alcance del versículo 28 se extiende más allá de la asamblea local representativa de Corinto para incluir a los creyentes que se encuentran en cualquier lugar. Es algo bien amplio, nos habla de este concepto que se conoce en teología como la Iglesia Universal. Es que si bien todos los creyentes desde el comienzo de la Iglesia en Pentecostés hasta que Cristo venga por ellos estarán siendo parte del disfrute de ser ese cuerpo, pero lo cierto es que hay expresiones locales en donde eso se hará tremendamente representativo, tremendamente gráfico. Vayan su Biblia, por favor, al versículo 28, note lo que el texto dice allí al comenzar. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, y a unos puso Dios en la iglesia. Y va a comenzar una serie, un listado, una lista de dones específicos que serán enunciados de parte de Él, pero deténgase allá en esa palabra, ese verbo puso allí, en el versículo 18, que se traduce literalmente como ha colocado, ha puesto. Lo que tenemos acá básicamente es una referencia directa a la colocación de los miembros en el cuerpo de Cristo por parte de Dios.
Es que Dios se ha encargado de hacer aquello. Él se ha encargado de tener autoridad, soberanía sobre la dotación espiritual que no solamente Él ha dado al cuerpo, poniéndole a usted y a mí como parte de ese cuerpo, siendo miembros de este, sino también de los dones que se les han asignado a cada uno de los creyentes para poder moverse correctamente en lo que significa este cuerpo. Él ha hecho esto para sus propios propósitos, para su propio beneplácito. De hecho, el versículo 18 que hemos leído en el pasado nos dice como Él quiere. Nos ha dicho frases como Él quiso. Es porque básicamente la autoridad tiene que ver con Él. Eso nos ayuda mucho, queridos, es porque, otra vez, enmarcados en un contexto como los corintios e incluso en un contexto como el nuestro, en donde personas vienen de trasfondos o han luchado con esta idea de que requieren tener un específico don para estar mejor ante Dios o para ser más útiles, o requiere o anhela experimentar una práctica distinta a la que pareciera es innata en Él. Bueno, francamente les ayuda a saber que Dios soberanamente le ha dado a usted lo que considera es mejor para usted. Dios ha puesto en la iglesia lo que la iglesia necesita y usted es parte de aquello. Usted y yo somos parte de aquello. Para identificar esos dones, para identificar aquellos que han sido puestos en la iglesia por Dios. Pablo enumera en el versículo 28 una lista de dones en un orden que es descendente. De hecho, si usted nota, va a notar que aparece la palabra primeramente, va a notar la palabra luego, después va a notar la palabra tercero, luego va a escuchar otra vez este término luego, después será la siguiente palabra que usted verá en el listado. Y lo que Pablo hará, a diferencia de lo que ha hecho antes en el capítulo 12, es que al comenzar este listado no va a hablar específicamente de dones espirituales, sino de personas que son puestas por Dios para llevar adelante tareas específicas. Y el listado tendrá tres, es decir, personas específicas que serán regalos de Dios para la iglesia para ejercitar una tarea particular. Y luego tiene 5 menciones específicas de dones que son llevados también por otros creyentes en el marco de lo que significa la realidad. Ahora, si usted va conmigo a la lectura bíblica, mire lo que dice, por favor, versículo 28. El relato dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, Y allá tienes un listado bien, pero bien, es decir, representativo, otra vez, de los dones. Tienes apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Permítame otra vez hacer esta aclaración. Notarás que al principio hay 3 personas, hay 3 oficios descritos de parte de nuestro Dios, que son dones dados a la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, y luego notarás que hay dones particulares del Espíritu que son dados a cada creyente o a ciertos creyentes para que puedan desarrollar, y tienes allá el listado de los 5 restantes. Permítame dar alguna información general que es muy importante de tener presente cuando entramos a un texto como este. Bueno, en cuanto a los primeros 3 dones que aparecen descritos allá, Pablo es muy concreto en lo que se refiere a la posición de estos. Los nombra en primer lugar, hay una importancia vital en eso y de hecho se encarga de enumerar. Habla de primero, después y luego dice tercero. Es muy llamativo porque luego lo que hará será seguir nombrando los siguientes, es decir, dones espirituales, pero no los va a enumerar. Y eso no solamente es algo que debería llamar nuestra atención, porque iría en contra de la lógica de una escritura sana, bajo lógicas gramaticales. No está diciendo y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, sino es porque más bien él quiere hacer un énfasis especial en estos primeros 3 y luego quiere básicamente describir el resto de los enunciados en dones, asumiendo que hay muchos más. No quisiera encerrar solo en esos dones aquello que tú y yo deberíamos asumir como tal. Hay algunas omisiones obvias en la lista que Pablo hace aquí en relación a las que ya ha hecho en el capítulo 12, y de hecho hay algunas menciones en el capítulo acá que no aparecen en lo que ha dicho anteriormente, y es porque de alguna u otra manera claramente quiere enseñarnos
hay muchos matones, hay muchas más expresiones que Dios ha dado al cuerpo para poder aplicar, para poder evidenciar. La posición del don de lenguas al final de la lista también me parece a mí que es muy importante de asimilar con todo el peso que tiene. Recuerde usted lo que está pasando en Corinto. Si hay un don que la gente enfatizaba y sobreenfatizaba, era el don de lenguas. Y tiene mucho, pero tiene mucho sentido el hecho de que Pablo lo ponga al final de la lista. Es porque él no le está dando desde el enunciado mismo la preponderancia que el resto le daba. Note, eso ya es algo que es completamente interesante cuando analizamos los énfasis que muchas veces las iglesias le dan a ciertas expresiones en contraste con otras. De hecho, esto es tremendamente consistente con la literatura bíblica en cuanto a los dones. Fíjate allá, por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículos 8 al 10. El texto dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Nota dónde los pone ahí, al final. Es que obvio, es decir, todos los dones tienen una función específica, particular, de gran utilidad, todos son tremendamente necesarios, pero en un contexto en donde se le estaba dando tanto auge, obvio que les generaba algo a los hermanos corintios saber que Pablo lo estaba mencionando al final. Mire, capítulo 12, versos 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Nota otra vez, al final. Por lo tanto, tiene sentido otra vez, cuando entramos a un texto como este, notar estos detalles que, por cierto, nos enseñan mucho, nos aleccionan mucho, nos llevan obviamente a donde Dios desea que vayamos. Vamos a desglosar estos dones descritos allá en el texto. En primer lugar, aparece la mención a los apóstoles. Bueno, apóstoles es un título dado allá a un grupo de hombres que vivió durante la etapa particular de la historia de la iglesia, en su origen, en su inicio. Lo que podría llamarse requisitos naturales para estos apóstoles son los que vemos descritos en la palabra del Señor, con mucha claridad. Es evidente que el término apóstol, que es el término para un enviado, es una catalogación que Dios utiliza en la Biblia con un foco específico, con personas particulares para un tiempo específico. Acompáñeme por favor en su Biblia, el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Conoce algo del contexto y sabe que el Señor ha convocado ciertos hombres para que sean sus discípulos. En el capítulo 10 de Mateo se ve la evidencia en donde Dios está cambiándoles su título. Ya no se llaman solo discípulos, estamos hablando ahora de ser llamados apóstoles. Y la razón particular es porque hay una función añadida a su rol. Es que ellos son enviados por Dios como apóstoles, enviados por Dios para una función específica. Y de hecho son dotados por Dios para llevar de buena manera el ejercicio de lo que significa esa función. Ahora estás allá en Hechos capítulo 1 y notarás cómo el dilema que deben enfrentar los creyentes en la iglesia primitiva ya después de la muerte de Judas es escoger al sucesor de este. Entonces necesitan señalar cuáles son los requisitos para ser parte de aquellos que eran considerados apóstoles de Jesucristo. Mire lo que dice versículos 21 y 22. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Y cuando miras eso te das cuenta que lo que está pasando es que básicamente los apóstoles están determinando cuáles son aquellos asuntos que eran claves para ser parte de esa misma catalogación. Y básicamente aquello se explicaba en la idea de haber tenido un contacto personal con el Señor y haber sido un testigo evidente del Cristo resucitado, es decir, haber apreciado al Cristo resucitado. De hecho, cuando hacen esa catalogación se dan cuenta que tienen dos postulantes dentro del grupo, hacen suertes allá y, bueno, Matías,
es el discípulo que debe reemplazar entonces a Judas dentro de lo que es esta catalogación de apóstol. Es muy importante para lo que era el entendimiento del apóstol que éste fuese designado para dicho oficio por el propio Señor Jesucristo. Fue él quien en Mateo 10, en Lucas capítulo 6, está calificando a los suyos como sus apóstoles. Esto obvio que tiene mucho sentido y era parte de lo que tenía que ser asimilado. Y cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta de que hay 12 personas que tienen esta catalogación específica. Uno más es añadido de una manera sobrenatural, que es el apóstol Pablo, y otros son mencionados en la palabra del Señor con este mismo título, como Bernabé, como Santiago, que es el hermano del Señor, según 1 Corintios 9, versículos 5 y 6. Individuos que quizás no son tan conocidos, pero que también tuvieron la misma catalogación. Ahora, lo que es muy interesante en la palabra del Señor es que el último llamado apóstol bajo las condiciones y los elementos bíblicos fue el apóstol Pablo. Si usted nota lo que la palabra del Señor señala en 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 al 10, el apóstol dice así: y al último de todos, note, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que está señalando acá Pablo es algo tremendamente importante de asimilar. En la práctica, él está reconociéndose como el último de los apóstoles. Tiene el privilegio de tener un encuentro personal con Jesucristo, es enseñado por el propio Señor Jesucristo de una manera sobrenatural y es comisionado para ser el apóstol a los gentiles, quien debía llevar la tarea de expandir el evangelio fuera de la realidad judía, fuera de la realidad de aquellos que eran de la casa de Israel. La razón de la ausencia de apóstoles del cuerpo de Cristo después de Pablo es obvio. De hecho, te llamará la atención que después del capítulo 16 de Hechos nunca más vuelves a escuchar cronológicamente la historia el título apóstol. Es porque había una tarea específica, una función específica y obviamente los requisitos eran tremendamente específicos. De hecho, Jesucristo no estaría más de manera presencial ante los suyos, tal como enseña Hechos capítulo 2, hasta su segunda venida. Por lo tanto, ya nadie más podía calificar y cumplir con esta función. Y eso obviamente nos ayuda mucho para entender el error en el que caen muchos en la actualidad al asumirse apóstoles. Es que claramente no estuvieron con Jesús, es que claramente Jesús no los nombró, es que claramente no tuvieron un encuentro con el Jesús resucitado. Pero de alguna otra forma hay un intento de validación, un intento de subir el estándar propio que no se justifica en un carácter piadoso o santo, sino más bien en tratar de convencer a los demás de que soy algo que según Dios no eres, lo que ha hecho que muchos caigan en este error y muchos creamos que es una posibilidad que eso sea real. Hermanos, no hay posibilidad de que haya nuevos apóstoles, además de aquel último de los apóstoles descritos como tal en la palabra del Señor. Y de hecho puedes apreciar a través del texto bíblico cómo si no tenemos más testigos presenciales de la vida personal de Jesucristo, después del año 100 después de Cristo, tenemos básicamente al apóstol Juan, uno de los 12, el último de los 12 que muere en ese tiempo, y hasta donde la historia lo registra, fue el último testigo viviente de la resurrección de nuestro Señor. Esa es la razón por la cual muchos apóstoles actuales o pseudoapóstoles tienen que decir, después de leer textos como este, que sí vieron a Jesús, pero lo vieron en una visión, un sueño, es que sí lo vieron, pero fue un encuentro específico, que fueron al cielo y allá pudieron apreciar la gloria de Cristo. Otros dicen que fueron al infierno. Bueno, francamente, nada de eso es justificable o explicable a la luz de la Escritura. Nada de eso es aceptable. El liderazgo, tanto en la fundación como en los primeros pasos de la iglesia cristiana, pertenece a los apóstoles. Había un rol específico que los apóstoles debían cumplir. Si tú notas cómo comienza la iglesia, te das cuenta que los líderes de la iglesia eran los apóstoles. De hecho, cuando la Biblia habla de la enseñanza que seguía la iglesia primitiva, se habla de la enseñanza de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la descripción de Hechos capítulo 2.
Es porque estaba tan ligado el comienzo de la iglesia a la existencia de estos enviados directos de parte de Jesús, que estos llevaban adelante las tareas que estaban siendo comisionadas, llevaban adelante este rol de una manera fundamental. Debería decir que esa es la razón por la cual ellos también son el mejor reflejo de estos dones, señales, prodigios y milagros que eran parte de la iglesia primitiva y que eran el fiel reflejo de lo que su Señor directamente les había comisionado a ellos a poder hacer. Y allá tienes las expresiones bíblicas de claras instrucciones de parte del Señor, en donde ellos tenían la capacidad de poder hacer milagros, pero verdaderos milagros. No estamos hablando de sacar una jaqueca, estamos hablando básicamente de resucitar muertos, estamos hablando básicamente de sacar demonios, estamos hablando básicamente de paralíticos que están caminando, no estamos hablando de un brazo que vuelve a la misma posición del otro, no estamos hablando de un dolor de guatita o de incluso el adelgazamiento, no sé si ha visto eso, adelgazamiento instantáneo, que si fuera real, por cierto, ya lo habría tomado. En los apóstoles vemos, por cierto, ciertas características particulares que son muy sorprendentes y atingentes a ellos. Es notorio pensar que muchos dones eran parte de la vida de los apóstoles, a diferencia de lo que pasa con el resto de los creyentes. Es porque vemos en los apóstoles, por ejemplo, dones de sanidad, Hechos capítulo 5, milagros, Hechos capítulo 13, profecía, Hechos capítulo 27, lenguas, Hechos capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 14. Dones que fueron dados, por cierto, como una demostración clara en su conjunto de lo que eran, del reconocimiento de lo que eran, puesto que eran instrumentos de la revelación que al apóstol vino a formar lo que serían los libros del Nuevo Testamento. Es obvio que tenían el don de conocimiento y el don de sabiduría para tomar la revelación de Dios y compartirla y también para interpretar y enseñar esa revelación de Dios. Y claramente, como portavoces de esa revelación y como hombres de Dios, están siendo fieles en lo que significa esa comunicación. A la luz de la amplia gama de habilidades y responsabilidades de un apóstol, no es de sorprenderse que Pablo otorgue a esa función, es decir, el lugar primero en la lista, un alto nivel por el beneficio, por cierto, que éste produce, por el efecto que se tenía, sobre todo en el rol inicial de la iglesia. Un segundo título descrito allá en el relato es el título de profetas. El segundo grupo de personas que Dios ha puesto en la iglesia para la edificación de la iglesia era ocupaba un segundo lugar muy, pero muy trascendente. El versículo 28 lo describe así, y por cierto, está muy conectado con el listado que Efesios capítulo 4, versículo 11 nos da. Es decir, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Junto con los apóstoles, los profetas fueron recipientes de las nuevas revelaciones de Dios para compartir con las personas, que por supuesto estaban apelando a lo que era la mente y el cambio del corazón de la gente. Obvio, esa transmisión que se hacía en el marco de la iglesia era algo que era tremendamente necesario, como la Biblia nos enseña, hasta que claramente todo aquello que Dios quiso que la gente supiese quedase registrado en la palabra de nuestro Dios, Y aunque pareciera que están estrechamente relacionados, y por cierto lo están con los apóstoles, habían ciertas diferencias entre apóstoles y profetas. No todos los profetas eran apóstoles de nuestro Señor, porque no todos habían visto, recuerde, presencialmente a Jesucristo, ni habían tenido la convocatoria de Él a ser sus apóstoles. No ellos, todos habían tenido la oportunidad de poder ver al Jesucristo resucitado. Pareciera por la evidencia bíblica que los profetas tenían un rol más específico con las iglesias locales y que los apóstoles tenían un rol que iba mucho más allá de una iglesia local específica, es decir, tenía una connotación que era mucho más amplia. De hecho, es bien interesante porque en el libro de Hechos capítulo 13, cuando se habla de los líderes de la iglesia de Antioquía, se menciona a los profetas y entre los profetas aparece descrito Pablo. Pero luego de eso, cuando Pablo es enviado a las misiones, ya nunca más se le llama profeta, se le llama apóstol. Pareciera que ahí tienes una diferencia clara en cuanto a lo que significa eso. También deberíamos decir que un profeta no era autoritativo como sí lo era el apóstol.
Sus declaraciones eran autoritativas en el caso de los apóstoles, pero su autoridad, en el caso de los profetas, pero su autoridad estaba sujeta a la autoridad de los apóstoles. Y eso también es algo importante de asimilar, de asumir. Otro aspecto importante surge de la asociación de profetas con apóstoles en cuanto a lo que significa su rol fundacional dentro de la iglesia. Permítame, por favor, explicarle eso a través del relato allá de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Pablo dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, lo que Pablo está haciendo allá es bien, pero bien interesante. Él está escribiéndole a los creyentes, a la iglesia que está en Éfeso. Y cuando les habla allá, les empieza a demarcar cuáles son aquellos asuntos vitales que tenían que tener presente. Y les dice: ya no sois extranjeros ni advenidizos, son conciudadanos de los santos. Estamos hablando de una iglesia mayoritariamente gentil, que por cierto estaba experimentando el efecto de la presión judaizante, que trataba de imponer el hecho de que solo los judíos podían ser, o solo aquellos que realizaban prácticas judías podían ser parte de lo que significa la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces ellos están afectados y, por cierto, Pablo está afirmando lo que significa la convicción bíblica: es que ya no eres ni un extranjero ni un advenedizo, eres conciudadano con todos los santos, eres miembro de la familia de Dios y nada va a disipar aquella realidad. Luego menciona algo que es precioso, habla del fundamento y dice que somos edificados, la iglesia es edificada sobre el fundamento, note, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, este pasaje es un pasaje clave para entender por qué había ciertos dones que tenían una función temporal y otros dones que tenían una función permanente. Cuando hablamos bíblicamente de los apóstoles y profetas, la descripción bíblica de ellos es que eran parte del fundamento, eran asuntos vitales para la fundación. Déjeme decirlo así: una vez que tienes una fundación hecha, no necesitas volver a edificar la fundación. La fundación ya está establecida. Si la fundación fue bien establecida, no necesitas corregir nada. Lo que tienes que hacer a partir de aquella fundación es básicamente generar la construcción que viene adelante. Y eso es lo que dice el texto: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, note, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para mí es muy precioso ver esto en la imagen bíblica. La palabra del Señor nos enseña: Cristo es la principal piedra del ángulo, la piedra que se utilizaba para ver tanto la dirección como también la base del edificio. Los apóstoles y profetas son establecidos como el fundamento que en este gran privilegio de estar adosados a la principal piedra del ángulo Jesucristo generaron la base consistente para la construcción. Y luego tenemos a los cristianos que están llevando adelante la edificación del templo. De hecho, Pedro nos llama piedras vivas que estamos siendo edificados unos sobre otros sobre este fundamento. La razón por la cual los apóstoles y profetas descritos allá en el libro de Corintios y siendo muy explícitos acá en Efesios ya no son parte de la realidad actual de la iglesia, porque el fundamento fue puesto por Cristo, no necesita corregirlo, no es el mejor de los edificadores de todo. Él puso el fundamento correcto y no necesitas otro fundamento. De hecho, es claro para mencionar aquello, 1 Corintios capítulo 3, no hay otro fundamento. Lo que pasa después es el resto de la edificación del cuerpo de Cristo. Y déjeme mostrar eso de una manera muy gráfica, es porque tienes al comienzo de la iglesia los apóstoles y los profetas muy activos en cuanto a lo que significa la verdad que la iglesia debería recibir, la dirección de la iglesia. Tienes problemas con la iglesia como en Hechos capítulo 6 y los apóstoles determinan qué es lo que se debe hacer. Tienes dificultades en lo que significa el ordenamiento del culto y bueno, los apóstoles están relacionados íntimamente con esto. Pero de pronto viene una tarea grande que los apóstoles tienen que cumplir. Es que deben constituir ancianos
deben constituir pastores. Y lo que ves de ahí en más, a partir de lo que significa la realidad de los viajes misioneros, es que básicamente los apóstoles se encargaron de establecer pastores. Y ves a Pablo, apóstol de Jesucristo, diciéndole a Timoteo en capítulo 3 cuáles son las características de los pastores, qué era lo que la iglesia tenía que apreciar de los pastores, habla de las características de otro oficial que son los diáconos y qué es lo que la iglesia debía apreciar de aquello y cómo estos debían llevar adelante el ordenamiento de la iglesia. Esto tiene todo el sentido cuando lo ves a la luz de la enseñanza bíblica de Efesios capítulo 4. La Biblia dice que, acompáñenme allá por favor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, la Biblia hablándonos de Cristo y señalándonos particularmente aquella gran función que tuvo en beneficio de su iglesia. Mira lo que dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y note, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si notas un texto como ese a la luz de la enseñanza bíblica, esta es la conclusión. Dios se encargó en Jesucristo de cumplir lo prometido. Él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de ella. Para hacerlo iba a dar cumplimiento a lo que él mismo había determinado. Los apóstoles tenían un rol fundamental en la fundación de esta. ¿Recuerdas las palabras de Cristo? Como no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre Celestial, serás bendito, ¿no? Y dice la Escritura allá en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que en esta roca edificaré mi iglesia. Pedro había afirmado una realidad fundamental y vital que tenía que ver básicamente con el reconocimiento de quién es verdaderamente Cristo, el único fundamento confiable. Pero por cierto, Pedro y el resto de los discípulos tuvieron allá un rol importantísimo en lo que fue esa fundación. De hecho, Jesús le dice a Pedro, ¿no?, y él tendría las llaves. Y ves a Pedro en Pentecostés haciendo una predicación, abriendo el mensaje de una manera masiva. Y ves a Pedro en Hechos capítulo 10 abriendo el evangelio a los gentiles con Cornelio, un centurión romano. Había algo que los apóstoles iban a llevar adelante dentro de lo que sería esa fundación eclesiástica, pero sería temporal. Y lo que Efesios capítulo 4 nos enseña es que en el marco de esa iglesia que Jesucristo prometió edificar, primero constituyó los apóstoles, luego los profetas. Terminó la fundación, por cierto que terminó, y luego dice evangelistas y otros pastores y maestros. Es decir, la forma actual en cómo Dios sigue edificando la iglesia, tal como lo hizo al principio, poniendo el fundamento, es a través de los evangelistas y los pastores y maestros. Siempre con el mismo propósito, siempre con la misma meta: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De hecho, el gran rol de los apóstoles en el comienzo de la iglesia fue perfeccionar a los ancianos, a los pastores, para que estos fuesen lo que llevaran adelante el resto de la posta que debía ser llevada adelante como cristianos, como la iglesia de Cristo. Hermanos, cuando pensamos en la realidad de estos, es decir, dos hombres o dos funciones específicas, pensamos en la maravilla de nuestro Dios. Él hizo lo más sabio. Queremos reconocer, por cierto, lo que el Señor ha hecho a través de apóstoles y profetas en este periodo temprano de la historia de la iglesia. Es obvio que el Señor ha sido tremendamente sabio en la manera en cómo lo ha ejecutado, cómo lo ha llevado adelante, pero también ha sido muy claro para establecer cuáles son aquellas marcas que eran demandadas en aquellos que serían parte del apostolado, parte de los roles proféticos de parte de Dios. Y por cierto, Él estableció una meta clara. Era esa fe que había sido dada una vez a los santos, revelada, escrita y establecida en la palabra de Dios. Mire, si usted necesita una nueva revelación aparte de la Biblia, si usted cree que hay apóstoles que pueden darle una nueva visión de Dios aparte de la Biblia, usted no está creyendo en la Biblia tal como tiene que ser creída. La Biblia se describe a sí mismo como suficiente.
como aquella que tiene todo lo que usted necesita para la vida y la piedad, como aquello que encierra todo el consejo de Dios, como aquella que hace entender a los simples y hace del hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es, ¿por qué necesita algo nuevo a eso si lo que le ofrece aquello es precisamente lo mejor? El hecho de que los apóstoles no existan como don en nuestro tiempo es un argumento vital para el entendimiento cesacionista, es decir, para lo que significa el hecho de asimilar que habían dones que tenían funciones particulares en momentos específicos de la historia. Pero el Dios precioso y amoroso, que sabía que los dones a lo largo de la historia serían un elemento vital para la edificación del cuerpo, por cierto, siguió obrando, siguió manifestando y siguió estableciendo estos dones en la vida de los suyos. Permítame terminar con el tercer enunciado descrito allá en nuestro pasaje. Hablamos de los maestros, los maestros. Otra vez, mucha conexión casi similar, casi igual a la que menciona Efesios 4:11, ¿no? A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, que es la palabra completa allá en el original. El don de maestro, muy interesante, no ha aparecido en la lista de dones que Pablo ha dado antes en el capítulo 12. La instrucción siempre ocupa un lugar importante en lo que significa el ministerio cristiano. Y por cierto, en la mente de Pablo, la enseñanza es vital, es vital. Dios lo deja muy en claro al habilitar personas específicas que tienen una capacidad particular para poder comunicar la verdad de nuestro Dios. Y el nombre de estas personas es maestros. Dones dados por Dios a la iglesia para que puedan enseñar, alentar, animar a la iglesia con la palabra de Dios. Enseñar, por cierto, es tan importante que de hecho no vas a ver ni apóstoles ni profetas ajenos de lo que significa aquello desde el comienzo, enseñando. El enseñar, por cierto, no incluye recibir una revelación especial de parte de nuestro Dios, pero sí implica poseer la habilidad especial para poder entender las revelaciones de Dios, sean orales, aquellas que antes de que fuese escrito, terminado el canon bíblico, eran comunicadas. Entonces, el que era el maestro interpretaba, entendía lo que estaba siendo enseñado, pero también implicaba la comunicación. Y por cierto, un maestro también podía entender lo que la revelación escrita decía y comunicar lo que esa revelación estaba mencionando. Y eso obviamente va más allá de lo que es enseñar a un nivel natural, porque obviamente implica una capacidad dada por el Espíritu Santo para la comprensión y para la comunicación de esa verdad. Cuando hablamos de la enseñanza, hablamos básicamente de un rol que era fundamental para aquellos que iban a ejercer el liderazgo de una iglesia. La Biblia dice que los pastores tienen que ser aptos para enseñar. La Biblia nos enseña que debe ser, literalmente la palabra es pedagogo, es decir, que tenga una capacidad que sabemos solamente puede ser sostenida por Dios para comunicar la verdad de nuestro Dios a las personas. Y por cierto, como el resto de los dones pueden ser también aplicados por los creyentes en el ejercicio del servicio, es decir, por ejemplo, usted no puede quedarse incólume sentado allá en su silla o parado una vez que termina el servicio. Usted puede ayudar a llevar la silla, a guardarse, aunque no tenga el don de servicio, aunque le cueste hacerlo, puede servir. De la misma manera, usted podría enseñar a otros, aunque no tenga el don de enseñanza. Pero es evidente que Dios ha habilitado a ciertas personas para poder comunicar de una manera clara, eficaz, de una manera precisa, lo que Él mismo ha comunicado, lo que Él mismo ha enseñado. Sin la existencia de razones que limiten este don a un periodo puntual de la historia de la iglesia, se impone reconocer que la enseñanza sigue operando, que el don de enseñanza sigue siendo parte, que el don de maestro sigue siendo una realidad activa dentro de la iglesia. De hecho, Efesios 4 nos ayuda mucho con eso. Si en el principio el fundamento eran los apóstoles y profetas, bueno, la forma en cómo la iglesia sigue siendo edificada es a través de evangelistas y pastores maestros que están enseñando a la iglesia, que están guiando, y así como lo hicieron antes, siguen comunicando la verdad de Dios, ahora de una manera muy específica, enfocados en lo que es la revelación ya manifestada de parte de Dios a través de la palabra, comunicando el mensaje de la palabra, explicando el mensaje de la palabra. Hermanos, cuando hablamos de lo que el Señor espera que tú y yo sepamos, hablamos de que Él ha determinado esta premisa de toda escritura inspirada.
Toda la Escritura es inspirada, pero no solamente es inspirada, que significa en la práctica que viene directamente de Dios, sino que también es útil, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, podemos ver la utilidad que involucra el hecho de invertir nuestro tiempo en lo que nos enseña. De pronto podemos apreciar textos como el deseo de Pablo en Hechos capítulo 20, que dice que su deseo máximo era anunciar todo el consejo del Señor. Y cuando pensamos en nuestro privilegio como creyentes, pensamos en que tenemos una palabra revelada, completa, suficiente, perfecta, inerrante, por cierto, suprema a cualquier otro tipo de revelación, que quiere decirnos la verdad, que quiere enseñarnos cómo proceder, que quiere narrarnos los hechos que acontecieron en la iglesia y con ello también enseñarnos a saber cómo nosotros deberíamos responder frente a esta realidad. Y el Señor nos permite en esta ocasión aprender sobre la manera en cómo Dios no solamente diseñó su cuerpo, estableciendo Él quién es su cuerpo, estableciendo Él quién sería la cabeza del cuerpo que es Cristo, estableciendo, por cierto, quiénes serían los componentes en cuanto a miembros, en cuanto a oficios, pero también estableciendo los dones que cada miembro tendría para poder servirse el uno al otro mutuamente, y con ello la posibilidad de nosotros de poder ver a través de la palabra cómo el Señor nos está diciendo a nosotros: hay algo más que puedes hacer, hay algo más que debes hacer, hay un énfasis que debes manifestar, hay una tarea que debes cumplir, hay un rol que debes desarrollar. El Señor en su gracia nos permite, tendremos la posibilidad de terminar el resto de los 5 descritos allá en nuestro próximo tiempo juntos. Pero damos gracias a Dios, al Dios bendito, por darnos el gran privilegio de poder ir avanzando coordinadamente como piedras vivas sobre la edificación que solamente Él pudo hacer de manera perfecta. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por llevarnos a ella, Señor, y por ayudarnos a entenderla, Señor. Necesitamos tanto de usted para poder discernirla, pero también mucho de usted, Señor, para poder recordarla, para poder enseñarla, para poder comunicarla. Señor, hay un fundamento sólido, hay un fundamento confiable, y le damos gracias por ser usted, por permitirnos, Señor, en su palabra poder saber que la edificación, que la construcción que llevamos adelante puede permanecer a pesar de los vientos, a pesar de las tormentas, a pesar de las lluvias. Saber que el fundamento que ha dado en su palabra es como una espada que puede claramente, Señor, partir aquello que parecería irrompible, al punto de partir nuestros propios corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne. Al punto, Señor, de poder mostrarnos nuestra propia realidad, reflejando en la palabra lo que significa la escena de un espejo que nos muestra tal como somos y que no solamente nos evidencia en cuanto a cuáles son aquellas cosas que deben ser mejoradas, sino que también nos enseña la manera en cómo éstas pueden ser mejoradas. Pero, Señor, te damos tantas gracias también por tu verdad, porque esta nos enseña cómo podemos ser útiles. Y es porque nos dice la manera en cómo podemos servirnos mutuamente, en cómo podemos, de una manera tan preciosa, sabernos útiles dentro de la cena del cuerpo. No hay cristianos innecesarios. Francamente, no hay cristianos que pueden ser desechados o despreciados. Nos necesitamos, Señor. Y le damos gracias por esa tremenda maravilla. Y le ruego, oh Dios del cielo, nos ayudes a cada uno de nosotros a estar completamente comprometidos con lo que significan las tareas que tú esperas realicemos para el beneficio de tu gloria, pero para también el contentamiento pleno de nuestra realidad en usted. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén.